Hola, soy Araceli Nicolás. Bienvenidos a este programa especial. En México y a nivel mundial, el 1% de la población padece esquizofrenia. No es un trastorno común, pero es grave porque reduce la capacidad de las personas para ser independientes al alterar la forma en que interpretan la realidad. En esta investigación especial, Xochitl da voz a su hermana Nan, quien padece esquizofrenia paranoide. Es un subtipo de esquizofrenia. Podremos entender un poco de cómo Nan interpreta el mundo, sí, a través de los dibujos y pinturas que crea. Una forma de canalizar lo que le sucedía, sobre todo cuando las alucinaciones auditivas y visuales no estaban bajo control. A ella le gusta mucho el arte medieval y los grabados medievales. Es una como interpretación de un grabado que ella vio del nacimiento del sol. Seres sin rostro, paisajes vibrantes, autorretratos. Nan es paciente con esquizofrenia paranoide. A través de la pintura ha plasmado la forma en que interpreta el mundo. Xochitl, su hermana mayor, cuenta que los síntomas comenzaron a los 14 años, con alucinaciones visuales que fueron tomadas como parte de su imaginación. Es cuando ya ingresa a la universidad y se somete a mucho estrés, entonces ella ahí tiene ya el brote representativo en donde, debido a que no pasa una materia, se estresa demasiado y siente que sus profesores la persiguen y que sus compañeros se burlan de ella y que en la calle la persiguen. La esquizofrenia es un trastorno mental que afecta al 1% de la población mundial. La forma de percibir la realidad se distorsiona y la conducta cambia. El psiquiatra Raúl Escamilla explica los síntomas. Se clasifican en positivos y negativos. Los síntomas positivos son las ideas delirantes o creencias falsas que puede llegar a tener el paciente. Puede tener alucinaciones visuales, olfatorias, táctiles, somáticas o somestésicas que involucren sensaciones corporales. Se llaman positivos porque se añaden a la forma en que se percibe la realidad. Xochitl recuerda que, en la época más difícil, las alucinaciones eran recurrentes. Decía que salían algunos hombrecitos, como unos seres diminutos, y que en la noche la atacaban. Veía también sombras y sobre todo las voces que le decían que le iban a hacer daño, que no la iban a dejar en paz. Por otra parte, los síntomas negativos restan el gusto o placer en la vida. Incluyen la apatía, el aislamiento social, la anedonia o la pérdida de la capacidad para disfrutar de las cosas, la bulia o la poca motivación para involucrarse en algunas actividades, además de otros síntomas que puede haber de tipo cognitivo, y también pueden tener síntomas de tipo afectivo como depresión, algunos pacientes, y síntomas relacionados con ansiedad. Poder relacionarse con otras personas es el principal problema para Nan. La esquizofrenia que tiene mi hermana es considerada un tipo de discapacidad social. Las personas que lo padecen creen que alguien les va a hacer algún mal. La esquizofrenia puede presentarse de golpe, con un episodio psicótico, o poco a poco. Además que la edad característica de inicio es en la edad adulta temprana o la adolescencia, pues habitualmente hay desencadenantes de tipo psicosocial o de tipo biológico, como puede ser algún tipo de trauma, que puede ser trauma cráneoencefálico, trauma físico o antecedentes de trauma de abuso, no sé, psicológico, sexual o físico, ¿no? Que puede llegar a un paciente a desarrollar una condición como estas. La exposición a sustancias principalmente estimulantes. Las creencias religiosas, la desinformación y la falta de especialistas en salud mental hacen que acudir con los especialistas tome incluso años. Nan pasó casi una década entre alucinaciones visuales y auditivas. La psicoterapia ayudó en poco, porque la esquizofrenia requiere forzosamente un tratamiento integral que incluya medicamentos farmacológicos. Xochitl
recuerda que tuvo que pasar casi una década para que su hermana recibiera el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. El momento en que tiene el brote, hacen referencia a un colapso nervioso. Así se pasan algo de años. Ella entra a una terapia de psicoanálisis y ahí pasan más años todavía hasta ver que mi hermana no mejora. Ya es cuando deciden llevarla a psiquiatría. Aunque el diagnóstico dio claridad de lo que sucedía, no fue fácil aceptarlo. En el caso de mis padres se sentían culpables. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó, no? Fue un shock. Al inicio fue muy difícil esa parte. Además, las creencias, mitos y estigmas influyen. El psiquiatra Raúl Escamilla comenta que antes de buscar ayuda médica, los familiares optan por otras alternativas. En un país como México, a veces se atribuyen causas no biológicas o médicas para las enfermedades mentales y se buscan otro tipo de alternativas o soluciones, ¿no? Como el apoyo en, no sé, acudir con algún brujo, a veces se piensa que tiene que ver con alguna cuestión espiritual o alguna cuestión religiosa, ¿no? Pero eso solo retarda recibir el tratamiento adecuado. Una vez que aparece ya en los primeros cuadros o el primer episodio psicótico, a veces ya es muy difícil traer de regreso al paciente al nivel de funcionamiento previo, ¿no? Porque ya hay una marca, hay una huella de la enfermedad de daño que ya no se puede revertir. La esquizofrenia no tiene cura y, a decir de los especialistas, es uno de los trastornos mentales más discapacitantes. Es una condición que solamente se puede controlar, no existe una cura como tal. Digo, con los medicamentos actuales hay pacientes que pueden tener una muy buena calidad de vida, incluso también la familia, porque también abarca sufrimiento no solamente para el paciente, sino también para la red de apoyo primario o la familia del paciente. Y pues afecta al ser humano en la etapa más productiva de su vida. Y se habla que por el hecho de tener una condición de este tipo, se reduce por lo menos 10 años la esperanza de vida. Actualmente Nan, hermana de Xochitl, lleva un tratamiento farmacológico que le permite autonomía. Después de casi 2 años de probar con varios medicamentos y que por fin se da con el medicamento adecuado, fue pues un alivio más que nada. Y el ver que le estaba funcionando a ella y empezó a autocuidarse nuevamente, a retomar lo que eran sus labores cotidianas, entre ellas el estudio, logra terminar sus materias en la universidad. Lorena Ruiz, de la organización Voz Pro Salud Mental, resalta la importancia de un abordaje integral para tratar la esquizofrenia. El psiquiatra nos da el diagnóstico y nos da la medicina o el tratamiento. La terapia les da ese acercamiento a qué tienen y a la familia nos acerca a decir, bueno, pues hay que desarrollar de manera clara cómo esta persona necesita ser tratada. Los cursos psicoeducativos nos acercan a esas herramientas y habilidades para comunicarnos mejor, para escucharnos mejor, saber qué hacer en momentos de crisis y la parte del estilo de vida saludable. Todo eso suma a la recuperación y rehabilitación del paciente. Ni agresivos ni malvados. Una vez estables, los pacientes con esquizofrenia son más susceptibles a sufrir algún tipo de violencia, y eso se debe a la falta de información sobre el trastorno. Por esa razón, especialistas señalan la importancia de la psicoeducación, es decir, saber qué es la esquizofrenia, qué hacer y qué evitar para ayudar a la recuperación del paciente. Nan casi cumple 20 años como paciente con esquizofrenia. Concluyó sus estudios en diseño de modas y actualmente tiene un emprendimiento donde vende sus obras. Su hermana asegura que el apego al tratamiento y la pintura han sido esenciales para su mejoría. Es una enfermedad crónica, desafortunadamente en este caso crónica degenerativa, porque tiene que ver con algunas funciones cognitivas, memoria, percepción. Sabemos que a la larga le va a ir dañando un poco estas áreas. Ella misma sabe que no tiene un panorama o un futuro seguro. Sin embargo, esta disciplina, que es la pintura,
pues la ha llevado a que ella pueda expresarse mejor y sobre todo sentirse más tranquila. Se estima que 1 de cada 7 pacientes con esquizofrenia puede lograr la recuperación funcional y ser autónomo, siempre y cuando se cuente con el tratamiento farmacológico y psicosocial adecuado. Muchas veces no tienen recursos propios, económicos o personales o cognitivos para hacerse cargo de su vida y muchos llegan a terminar a veces hasta en las calles. Sí es importante la detección temprana porque entre más temprano se establezca el tratamiento, mayores son las posibilidades de recuperación, de reinserción social. Y en este proceso de recobrar la autonomía, la psicoeducación del paciente, familia y cuidadores es indispensable. Sí, es muy complicado y sobre todo la palabra que es muy fuerte, ¿no? Esquizofrenia. Porque, bueno, pues en los cuentos de terror o en algunas películas se ve que la persona que tiene esquizofrenia es una persona agresiva. Afortunadamente sí hay instituciones donde se preocupan también por dar cursos a los familiares, por otorgar esas posibilidades de entender la enfermedad. El psiquiatra Raúl Escamilla señala que la psicoeducación permitirá que pacientes y familiares sepan qué hacer y qué evitar con el paciente con esquizofrenia, la importancia de acudir a las consultas con especialistas en salud y sobre todo el apego al tratamiento farmacológico. Es común que cuando al paciente ya lo ven bien, le retiren el medicamento sin indicación médica y eso lo deja al paciente muy vulnerable para presentar una recaída. Y sí es mandatorio trabajar con la familia, si no, nuestros esfuerzos no van a ser muy exitosos. Alejandra Díaz, de la organización UMELI, explica que la psicoeducación también aspira a cambiar creencias, actitudes o conductas para adaptarse a la enfermedad. Para una persona que le dan el diagnóstico de inicio, es muy feo, o sea, es muy feo para un padre porque ya prácticamente como que condenas a tu hijo con todos estos estigmas que existen ya, y el que tú puedas meterte en un foro y puedas platicar con alguien de que te diga, yo tengo esa enfermedad, yo trabajo, le echo ganas, y es bonito que te digan eso porque ya quitas un poco todos esos estigmas que tienes tú en la cabeza y ya descansas, pues no. Y siempre he dicho que el que entre más investigues, entre más conozcas de la enfermedad, más cómodo es para el familiar. A decir de Lorena Ruiz, la falta de especialistas en psiquiatría hace aún más necesario hablar de salud mental. En México hay una estadística muy triste, hay un psiquiatra por cada 150,000 personas. Necesitamos hablar de la salud mental en caso de tener alguna condición o detectar alguna rollo conductual, acercarnos a un psicólogo, psiquiatra, médico. Desafortunadamente, es muy difícil que una persona acuda por cuenta propia con un especialista en salud mental. Por eso es importante que padres y familiares presten atención a los cambios en la conducta y rutina, sobre todo de niños y adolescentes. Desafortunadamente, solo 1 de cada 7 pacientes puede lograr la recuperación y volver a ser autónomos. Nan lo ha logrado. Se mantiene en tratamiento farmacológico de forma permanente y aunque hay momentos de recaída, sus hermanas y los especialistas son su soporte para poder recuperarse. Le invito a seguir informado a través de la multiplataforma de UNO TV.